Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy la propuesta de la iglesia es del libro del Éxodo, capítulo 12, del 37 al 42. En aquellos días, los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, y les seguía una multitud inmensa con ovejas, vacas, enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo hogazas de pan ácimo, pues no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse. Y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones. Queridos amigos, así como termina esta primera lectura, es maravillosa. El Señor que veló para sacarles de Egipto. Ñande yara hoy, entre comillas, la preocupación por ese gran amor de Dios, porque ñande yara, ñande peasea lleva, pemba eposipo huevi. Egipto significa el mal, en este caso para el pueblo de Israel. Pero upe ñande yara lleva, ñande pues no. Upe ñande yara, ñande peay. Y así comienza esta narración. Los israelitas con la presencia de Dios, con el amor de Dios. Ñandera jaina por el camino del desierto, ciertamente, porque también el camino del desierto será un momento de reflexión, de purificación. Estamos saliendo, incluso te pone la fecha, 430 años, dice, de esclavitud. A opear iré entonces, 600.000 hombres, sin contar ciertamente a sus esposas y a los niños. Entonces, hemos llevado 5 a 6 millones de personas, lleva. O la 6, 3 millones de personas, o por el desierto. Bueno, todas estas cosas simplemente, queridos hermanos, para pensar y para entender, y por eso le está diciendo el Señor, bueno, y tanta es la preocupación del Señor, por eso termina, como decíamos al inicio, este Dios que es como esa mamá, este Dios que es como ese papá, que está preocupado por su hijo. Quiero que hagas un buen camino, quiero que como nación, quiero que como familia, quiero que como cristiano hagas un camino de verdadera liberación. Y después vuelvas a lo de antes. Dejemos la corrupción, dejemos todo lo que es negativo y hagamos verdaderamente un camino para la construcción del reino del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.